Quédate conmigo si estás vendiendo un inmueble porque estas noticias te interesan. Son las noticias más relevantes para todos los propietarios e inversores del sector inmobiliario publicadas en prensa española en la semana del 1 al 8 de marzo. La primera noticia que nos emociona porque se hace eco de los resultados los primeros resultados del grupo que tengo el privilegio de dirigir. Vamos a ver la noticia aquí. Más de 1.000 propietarios han vendido su vivienda con los profesionales que trabajan con el CRM de USE. 1.068 en los 9 primeros meses de actividad, desde que arrancamos el 21 de mayo del año pasado hasta el 28 de febrero de este año. ¿Cómo es posible estos tremendos números? Pues gracias a la metodología, que es muy simple. Primer paso, valoramos gratuitamente todos los inmuebles para orientar a los propietarios si tienen realmente bien ajustado el precio de su vivienda. Observamos que hay algunos que lo tienen por debajo de lo que podrían vender perdiendo dinero y otros que lo tienen por arriba y lo que están perdiendo es tiempo. Luego realizamos un clon digital a la vivienda, acudimos a la casa con unos equipos y escaneamos todo el interior de la vivienda. Luego cruzamos datos con los más de 85.000 compradores que tenemos registrados en cartera. De cada uno de ellos sabemos el qué, por qué, dónde, cómo, cuándo y con quién van a comprar el inmueble. Llamamos a los candidatos interesados, el sistema nos da un listado con todos esos potenciales compradores que están esperando una vivienda como la que ahora se desea vender. Los llamamos, los invitamos a entrar en nuestro despacho virtual y en una videollamada les compartimos nuestro ordenador y le enseñamos el clon digital. Todos aquellos que la casa virtualmente les interesa, los citamos el mismo día y a la misma hora para ver la vivienda y allí mismo se quedan los contratos firmados. Si finalmente hay más de un interesado en firmar el contrato, es el propietario el que decide a cuál de los candidatos le termina vendiendo el inmueble. Esta metodología de trabajo es la que ha hecho posible estos fantásticos resultados. La segunda noticia, los registradores adelantan un freno de las compraventas de vivienda en el arranque del año. Bueno, y fíjense que esta noticia es anterior al inicio del conflicto de Irán. 56.776 compraventas en el mes de enero del 2026. Esto ya nos indica, pues un cambio de ciclo. El ciclo tocó techo el año pasado y aunque es verdad que hay una falta de viviendas tremenda, ya parte importante de la población está siendo excluida del mercado porque simplemente no llegan, no pueden comprar a esos precios. Un 7% menos. Es el primer dato a la baja en muchísimos meses. Pero lo importante es que en Canarias, por ejemplo, una de las zonas más tensionadas, la caída ha llegado al 22,7%. O sea, las ventas se han desplomado un 22,7% en Canarias, un 20,8% en Madrid, un 10,8% en la Comunidad Valenciana y un 0,1% en Cataluña. Cataluña está ahora mismo en un punto de equilibrio. Andalucía todavía ha crecido un 2,3%, pero el cambio de tendencia ya es clarísimo a nivel nacional. El gobierno prioriza la vivienda sobre otras industrias para asignar la codiciada capacidad eléctrica que bloquea la construcción. Bueno, esta noticia es muy preocupante, la vienen anunciando hace ya varias semanas. Resulta que la red de distribución eléctrica está colapsada. El 83,4% de los nudos de la red están saturados y la red está absolutamente colapsada. Y esto tiene paralizado el desarrollo de miles de viviendas. El Ministerio propone priorizar la asignación eléctrica a las viviendas por delante de otras industrias. Había una oportunidad muy grande para la economía española que era la del desarrollo de los centros de datos, que empresas como Amazon, Google y demás estaban eligiendo a España y se han tenido que ir a otros lugares porque no tenemos suministro eléctrico para ello. Los promotores, cuando inician la construcción de un edificio nuevo, antes de hacer nada, ni siquiera de comprar el solar,
piden asignación eléctrica y no vaya a ser que nos metamos en el lío, en la inversión y luego no tengamos luz para estas viviendas. ¿Cuál es el problema? Pues que la red eléctrica les da 5 años desde la concesión hasta la ejecución. Si no, la pierden y vuelven al punto de salida. ¿Cuál es el problema? Pues que la mayoría de los desarrollos tardan más de 5 años y tienen que empezar desde cero, poniéndose a la cola de nuevo. Y en algunos casos muy dramáticos, edificios terminados que no tienen luz y que los compradores y los propietarios llevan 1 o 2 o 3 años esperando el suministro eléctrico. La prioridad energética ahora mismo está en Adif, la red ferroviaria, y en los puertos del Estado. Y se está planteando, pues, cambiar esa prioridad para darla a la vivienda. Pero no hay luz, señores, no hay luz corriente para todos. La llegada de la IA a los puestos de trabajo, 3 futuros posibles. Esta es una amenaza de la que se está hablando muy poco y es que realmente la tenemos aquí. Un exdirector de YouTube ha puesto la semana pasada un tuit en el que decía disfrutar de vuestro último año de trabajo. Quizá parezca un poco exagerado, pero predice una gran recesión en 2028 derivada del impacto en el mundo laboral que va a tener la IA a muy corto plazo. Hablan de 3 escenarios posibles. El conservador, que estos avances permitirán compensar las crisis económicas con aumento del PIB gracias a la mayor productividad que genera la IA. El optimista, la visión optimista, en la que dice que la singularidad tecnológica nos llevará al fin de la escasez. Multiplicará el PIB mundial por 10 y viviremos en un mundo de abundancia. A mí me gusta creer en esta visión, ¿no? Dicen que para que haya ricos tiene que haber pobres, porque si no, ¿quién te va a hacer de chofe? ¿Quién te va a hacer de cocinero? ¿Quién te va a limpiar la casa? ¿No? Pero cuando el trabajo, la producción, dejemos de hacerla los humanos y la hagan las máquinas, pues todo el mundo podrá tener de todo. Esta es la visión sin duda que más me gusta. Y luego tenemos la visión pesimista, la de Robocop. La extinción de la humanidad con una reducción del PIB mundial del 90%. Bueno, hasta ahora, al menos la historia de la humanidad, la tecnología siempre ha ido haciendo mejor la vida de los seres humanos. El problema dónde está en la transición, ¿verdad? Cuando la revolución industrial pasó lo mismo y hubo mucho sufrimiento humano mientras la gente salía del campo y llegaban a la ciudad. El problema es que ese fue un proceso lento de 150 años y aquí está pasando todo muy rápido, a una velocidad muy acelerada. Pero sin duda, eh, bueno, yo soy de los que creen que vamos hacia un mundo mejor. El problema está en el tiempo que hay desde que lo viejo termina de morir y lo nuevo termina por nacer. No sabemos cuál será el escenario ganador cuando todos los robots hagan el trabajo. No hay precedentes de sociedades donde se reparta entre los humanos la riqueza generada por entes no humanas. Esa es la cuestión y la madre del cordero. Lo único cierto es que en los próximos meses habrá que navegar fuertes olas, dice el periodista. Miedo en el sector inmobiliario a que la crisis de Irán encarezca las hipotecas. Llegamos ya a la gran actualidad de la semana. Alerta en el mercado de la vivienda, la guerra en Oriente Próximo encarecerá las hipotecas. Bueno, estas dos noticias vienen encadenadas. La incertidumbre internacional vuelve a encender todas las alarmas. El conflicto, el conflicto podrá generar un efecto dominó en la economía global. Subirá la inflación, esto hará que el Banco Central Europeo tenga que subir los tipos de interés y esto hará las hipotecas más caras. Europa es especialmente vulnerable, somos los más vulnerables del mundo. ¿Por qué? Pues porque importamos el 97% del petróleo que consumimos y el 80% del gas. Somos lo que se llama energéticamente dependiente. Estados Unidos, por ejemplo, produce el petróleo que consume, incluso más del que consume, y parte lo exporta. Cualquier incertidumbre se traslada en un mayor aumento del petróleo. Esta mañana, por ejemplo, ya anunciaban en la radio que el barril del petróleo ya está en $110.
Antes de la crisis, el viernes anterior estaba en 73. Esto hace subir los costes de transporte, los costes de producción y los servicios. Esto eleva de inmediato la inflación. El 40% de la inflación es por el coste energético, y esto ya, el riesgo no es que haya inflación, sino estanflación, o sea, una subida de precios con bajo crecimiento. La inflación normal se produce cuando la economía está muy activa, hay mucho consumo, todo el mundo está trabajando, todo el mundo gana dinero, se consume mucho, y eso, al haber mucho consumo, hace que los precios suban. La estanflación es cuando, a pesar de que hay crisis económica o bajo crecimiento, los precios suben. No por efectos de la economía, sino por efectos terceros, como es este caso, el incremento del coste energético. Esto provocará desabastecimiento en las cadenas de producción, y España es uno de los países más sensibles a los cambios del tipo de interés del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Pues porque el 60% de las hipotecas de nuestro país son a interés variable, y esto hará que le suba la cuota a ese 60% de españoles hipotecados con interés variable. La hipoteca media va a subir de 10 a 120 euros mensuales. Esto, lógicamente, si me sube la cuota de la hipoteca, me sube la inflación, el precio de la cesta de la compra, etcétera, me quedo con menos liquidez para consumir. Esto frenará el consumo y aumentará la morosidad. Y la segunda razón por la cual España es especialmente sensible a la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, pues porque está fuertemente endeudada, y esto hará que el gobierno tenga que pagar más cantidad de dinero por el pago de los intereses de la deuda. Tendremos hipotecas más caras y un mercado más lento. Las familias harán frente a una subida del coste de la vida y de la subida del coste de las hipotecas. Dispondrán de menos dinero, consumirán menos, caerá el PIB, y esto generará despidos, paros, morosidad, etcétera. García Paje advierte de que la guerra de Irán puede derivar en crisis económica global. La prolongación del conflicto en Oriente Medio pone a Europa al borde de la recesión. Bueno, dicen que esto va para largo, que esto va para largo, que nada tiene que ver con los bombardeos quirúrgicos que hicieron el año pasado contra los centros de programa nuclear iraní. Tanto Israel como Trump intentan tranquilizar a los mercados diciendo que va a durar de 4 a 6 semanas. Y este dato es importante. ¿Por qué? Pues porque, fijaros, tras la crisis del petróleo, cuando el embargo de los años 70, la mayoría de los países se dieron cuenta que no podían estar en manos de terceros, y aprendieron que debían de acumular reservas estratégicas. Desde entonces todos los países tienen reservas. Reservas que duran ¿cuánto? De 6 a 8 semanas. Por eso Donald Trump y tanto Estados Unidos como Israel están insistiendo que esto van a ser 4 semanas, 3, 4 semanas como mucho, para tranquilizar a los mercados. Porque el problema vendrá si se prolonga más allá de las reservas que tienen los países. Si el conflicto se prolonga más tiempo, se puede liar. El IBEX 35 ha perdido un 7,5% la semana pasada, la mayor pérdida de las bolsas europeas. La bomba, la bomba económica de Trump puede imponer un embargo comercial a España, como está amenazando. Bueno, la amenaza de Donald Trump de imponer un embargo a España supondría la destrucción de nuestro país. Pondría a la Unión Europea en una crisis sin precedente por el ataque de una bomba atómica económica a uno de sus mayores estados miembros. La ley que se lo permite es la misma ley, bueno, se llama la Ley de Poderes para Emergencias Económicas Internacionales, y es del año 1974. Es la misma con la que impuso los aranceles. Es la misma que el Tribunal Supremo determinó hace no mucho que esa ley no le permitía imponer aranceles, pero sí el bloqueo del comercio con gobiernos que supongan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Perdón, la sentencia le da el derecho de aprobar un embargo para destruir un país. Ahí tenemos el ejemplo de Cuba, por ejemplo. Hasta ahora solo se han aplicado por motivos de abusos de derechos humanos, esclavitud, represión política, etcétera. Claro, argumentar que España encaje en esa lista por negarse a permitir el uso de las bases militares, pues no lo va a tener fácil. El Congreso podría anular la orden con 2/3 de los votos. El problema, ¿dónde está? Si se atreverá o no a hacerlo. Porque si lo hace, entre que el Congreso lo recurre y lo deshace, esos son meses, como hemos visto, que los aranceles hace más de un año que los impuso y acaban de, el tribunal acaba de anularlo ahora, en el mes de febrero, un año después. Entre que lo hace y se lo deshacen, España se puede ir y realmente pasarlo muy mal. Eh, Medidas inmediatas, consecuencias inmediatas. Pues, por ejemplo, empresas como Google, Facebook o Apple tendrían prohibido vender sus productos en España. Todas las suscripciones de Office o Windows serían canceladas. WhatsApp tendría que salir de España. Iberia no podría volar a los Estados Unidos. Y el shock financiero y comercial no tendría precedentes. La Comisión Europea ya ha advertido que defenderá a España y entraríamos en una crisis sin precedentes. Realmente estamos jugando con fuego porque el personaje que amenaza, Dios quiera que no lo haga, pero es muy capaz de hacerlo. La escalada del conflicto en Irán amenaza la rentabilidad de la industria española y el comercio global exterior. Así afectará a la economía española el ataque a Irán. Subida de la energía, más inflación y ojo al Euribor. Bueno, como ocurrió hace 4 años, cuando la crisis de Ucrania, por la pérdida del gas ruso, el encarecimiento de la energía se va a traducir en un incremento de los precios de la cesta de la compra, sin duda. Ya se habla que la inflación este año va a subir por encima del 3%, que a mí, sinceramente, me parece muy poco. A mayor inflación, el Banco Central Europeo se ve obligado a subir los tipos y esto hace que suban las hipotecas, las familias gastarán menos, habrá menor crecimiento, etcétera. Esto puede haber menos crecimiento, las empresas tendrán que reducir sus plantillas, habrá más paro, morosidad, etcétera, etcétera. En fin, estamos en el mejor momento de los últimos 18 años para vender su vivienda, sin duda, pero esto está cambiando por momento. Es muy importante que usted venda su vivienda hoy, esta misma semana, hoy mejor que la semana que viene, porque puede realmente que ya sea tarde. Pídale al profesional que le mandó este resumen de prensa que le haga un estudio de mercado gratuito para que le determine cuál es el mejor escenario posible de precio para encontrar un comprador a su vivienda con urgencia, con esta misma semana, antes de que el mercado cambie y perdamos la ocasión. Espero haberle sido de ayuda y utilidad y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Chao.